Bienvenidos. 50 años. CNN recuerda, conmemora lo que fue el golpe de Estado de 1973. CNN Chile ha decidido dar este espacio, esta instancia para conversar, debatir, reflexionar en torno a lo que fue el quiebre institucional de nuestro país. Y me acompaña en la conducción Daniel Mansuy, quien es doctor en ciencias políticas, también académico de la Universidad de los Andes y, por qué no decirlo, de uno de los libros más leídos en nuestro país actualmente, como es Salvador Allende, la Unidad Popular y los movimientos de izquierda. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Raúl. Encantado de estar compartiendo aquí este programa contigo en estos 50 años que han sido tan historiados, que han sido tan polémicos y que prometen tanto, ¿no? Y que este es un muy buen espacio para reflexionar sobre lo que pasó hace décadas en Chile y para ponerle algo a altura a esta discusión. Y bueno, para cumplir con ese propósito hemos invitado a diversos sectores para precisamente reflexionar en torno a esta fecha. ¿Cuál es la importancia que tiene para nuestro país, para el mundo político, lo que ocurrió hace 50 años? Y para ello tenemos aquí a Sofía Correa Sutil. Muchas gracias por la invitación. Doctora en Historia Moderna de la Universidad de Oxford. Bienvenida. Muchas gracias. Y también a Genaro Arriagada, abogado, cientista político, diplomático, exministro. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría partir preguntándoles un poco cuáles son las reflexiones, cuáles los aprendizajes que podríamos tener para el mundo político actual después de 50 años de lo ocurrido. Sofía. Me complica la palabra aprendizaje, porque no sé si la historia permite ser una pedagoga. Pero creo que sí la reflexión histórica nos obliga a pensar las circunstancias que puedan haber llevado, en este caso, al quiebre institucional. ¿Qué nos pasó como sociedad, como país, como dirigencia política, que este proceso haya culminado en este acto tan violento como es el bombardeo a la moneda? Entonces, una reflexión que no es única, no puede haber una sola versión. Eso para mí es muy importante, no puede haber una sola historia. Justamente la riqueza está en que confluyan distintas visiones contrapuestas, complementarias, diversas, para poder comprender diferentes aristas de una historia muy compleja. Y el uso, por ejemplo, de la violencia, que fue una característica de esa época, que aparentemente aparecía como una vía alternativa a lo que eran las vías institucionales que no resultaron para poder resolver la crisis que tuvimos. Genaro, ¿alguna opinión al respecto? Bueno, y yo tengo la impresión que en el proyecto de Salvador Allende y de la Unidad Popular hubo tres momentos distintos. Un primer momento fue lo que llamó la vía chilena, que en el fondo era, y él lo dijo en su primer mensaje presidencial, aquí Lenin ensayó un modelo con dictadura del proletariado. Nosotros vamos a hacer una transición al socialismo sin dictadura del proletariado. Pero eso fue condenado de la manera más cruda por el MAPU, por el Partido Comunista, por el Partido Socialista. El Partido Comunista llegó a decir de que Salvador Allende era un mal teórico, tenía poco conocimiento del marxismo-leninismo. Le tenía mucho respeto, pero poco conocimiento. Después se buscó en una segunda etapa del gobierno, que es la que cubre la mayor parte, una manera de llegar al poder total, pero de un modo pacífico. Y eso fue lo que se llamó la vía político-institucional. Vale decir, utilizar resquicios de la antigua legalidad, manejar una política de alianza adecuada. Y yo diría que después del paro de octubre y ya definitivamente después de las elecciones del 73, el grueso de la Unidad Popular, prácticamente su unanimidad. Salvador Allende fue en eso más, fue menos claro, porque jugó a uno y otro lado. La Unidad Popular se comprometió en una vía insurreccional.
Y eso significaba, de alguna manera, y de una manera muy importante, suponía el quiebre del ejército y una lucha violenta. Eso es, a mi juicio, la historia. Y yo comparto con Sofía de que en esta materia no hay una verdad oficial. Podemos tratar de hacer análisis honestos, fundados en hechos, no sectarios, pero todo esto, desde luego, lo que yo digo es controvertible, pero esa es mi opinión. Chile tenía un sistema de partidos en los años 60 y antes también se habla siempre de la democracia chilena como un ejemplo de estabilidad, quizás era menos de lo que suele decirse, pero había cierta estabilidad, un sistema de partidos más o menos sano. Los partidos tenían arraigo, o sea, representaban cosas en aquella época. ¿Cómo se enfrenta el sistema político chileno a sus partidos durante la Unión Popular? ¿Y hay algún problema ahí que haya sido un factor, digamos, de la crisis posterior? Sofía, usted ha estudiado mucho este tema de los partidos políticos en el siglo XX. ¿Cómo enfrenta el sistema de partidos este proyecto de la Unión Popular? Bueno, hay que retroceder un poco en la historia. Por favor. Porque hay dos momentos muy decisivos al respecto. Uno es cuando el Partido Socialista se unifica en el año 57, porque había estado dividido, en torno a una propuesta que sea proletaria y sin alianzas, estaba pensando en los radicales, de los cuales había sido aliado tiempo atrás. Y hace una alianza solamente con el Partido Comunista y se forma el FRAP. De ahí hay un núcleo de un rechazo a un sistema de negociaciones, alianzas, acuerdos, un cierto rechazo. Y esto porque, bueno, había tenido serias consecuencias para el mismo Partido Socialista esta política de alianza y este involucrarse de determinadas maneras en los gobiernos radicales. Pero la clave está, a mi juicio, en la Revolución Cubana. La Revolución Cubana y en general los acontecimientos internacionales, pero sobre todo la Revolución Cubana, para América Latina es un terremoto, es un tsunami, en el sentido de que lleva a los partidos de izquierda y particularmente el Partido Socialista y los grupos extrasistémicos a plantear la posibilidad real, inmediata, directa de llegar al socialismo. Y es importante, sabe, cuando se dice la vía chilena al socialismo, que la vía chilena es la estrategia, pero lo que se quiere llegar es al socialismo. ¿Y qué es el socialismo en 1970? El socialismo en 1970 tiene pocas expresiones contemporáneas. Es Cuba, para América Latina, el modelo socialista, son los países de la Europa Oriental. De modo que cuando se dice que se quiere llegar al socialismo, es allí donde se quiere llegar. Y ese es a mi juicio, el grave problema. Y Gabriel Valdés solía decir que si Salvador Allende hubiera sido electo el año 58, antes de la Revolución Cubana, las cosas habrían sido tan distintas eventualmente, ¿no? Es que incluso a partir recientemente la lectura de tu libro y de reflexionar, pienso que Allende era un socialdemócrata, era un hombre formado en los años 30, era el ministro de Estado de Pedro Aguirre Cerda, ministro de Salubridad, o Salud Pública, hoy día Salud, ¿verdad? Él tiene ese formateo, y ese formateo y ese actuar durante los años 40, 50, presidente del Senado, etcétera. 30 años parlamentarios, digamos. Es un parlamentario, muy sólido parlamentario. Entonces, él, bueno, le hace esta concesión a la izquierda, a su partido socialista, pienso yo, puedo estar equivocada, pero en el fondo lo que él quiere es profundizar cambios, pero no es llegar al socialismo necesariamente, entendiendo por socialismo lo que estamos diciendo. No es cuando se habla de socialismo en los años 70, no es la socialdemocracia, no es los países nórdicos, nadie dice, mire, queremos ser como Suecia, no es ese el modelo. Y justamente el tema de la Guerra Fría que se manifiesta Claro. mucho dentro de lo que es la realidad chilena en esos años, con estas disputas que hay en las elecciones. ¿Qué pasa con la participación de Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, ¿eso se explica justamente por este ambiente de la Guerra Fría? Bueno, en la Guerra Fría, lo que sucede en la Guerra Fría es que estas dos potencias que surgen de la Segunda Guerra Mundial se reparten el mundo, ¿verdad? Y en el reparto del mundo, obviamente, América para los americanos y Europa para los europeos y así sucesivamente. Y hay zonas de disputa. Entonces, Cuba fue un tremendo terremoto porque está al lado de Miami, ¿no? Está demasiado cerca.
demasiado cerca de Washington y la crisis de los misiles, etc. Entonces, bueno, finalmente hay un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética a partir de la crisis de los misiles, y entonces la Unión Soviética decide que no va a haber más Cubas en América Latina. Entonces, cuando Allende busca el apoyo de la Unión Soviética yo creo que básicamente por la cuestión económica, ¿no? Porque ya no, el país está muy destruido económicamente. Va a pedir dinero a fines del año 70. No encuentra ese apoyo. Y la única área donde hay más posibilidades de encuentro es en el tema militar, en ese armamento, no militar, armamento. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética estaba vendiendo armamento a Perú. Y la lógica de los militares es una lógica bien distinta a los civiles. Ellos están mirando geopolíticamente, estratégicamente las relaciones en el continente y básicamente en el Cono Sur y los vecinos. Entonces, el tema de la compra de armamento es un tema muy sensible. Estados Unidos no le estaba vendiendo armamento a Chile y la Unión Soviética le estaba vendiendo armamentos a Perú y estaba armando al Perú. Entonces, yo creo que eso también es una cuestión que tiene mucho peso. Genaro, ¿y qué pasa con los partidos como la Democracia Cristiana, que se acerca a Estados Unidos? ¿Hay algún acercamiento? Que mucho se ha escrito aquello también. Bueno, como dice Sofía, es un mundo que hoy día nos cuesta imaginar. El año 1957, 58, casi el mundo estaba dividido por mitades. En ese momento el poder del mundo comunista era muy grande, porque había un primer círculo que era la antigua Rusia. Después había un segundo círculo que era el imperio sobre las repúblicas europeas, de Europa Oriental. Después había un tercero que eran países como Cuba, Angola, en fin. Y también había un cuarto que eran un conjunto grande de partidos comunistas que estaban en el mundo occidental, pero que tenían relaciones muy estrechas con la Unión Soviética, dentro de los cuales uno de los más estrechos era el del Partido Comunista Chileno, que es cierto que Chile era un país muy pequeño, y es un país muy pequeño, pero en la época los tres partidos comunistas más importantes de Occidente, referidos a la dimensión de sus respectivos países, eran el Partido Comunista Francés, el Partido Comunista Italiano y el Partido Comunista Chileno. Bueno, esa es una parte. Y al otro lado estaba, naturalmente, los Estados Unidos, que tenía un control bastante estricto sobre el resto de la humanidad. Pensemos en la cantidad de golpes de Estado que se alentaban en América Latina y en otros países, y la influencia norteamericana en la Europa occidental, en fin. Era un cuadro que hoy día nos cuesta imaginar porque desapareció. Desapareció, pero que tuvo una influencia, por Dios. Genaro, volviendo al tema de los partidos, ¿qué papel juega la DC en esta crisis? Y pienso, antes del año 70, incluso en el hecho de que la DC haya sostenido una tesis del camino propio, ¿no? Esta famosa frase de Frey, ni por 1 millón de votos cambiaría una coma de mi programa. ¿Qué tanto juega esa decisión de la DC en los años 60 en rigidizar, por decirlo así, el sistema político y volverlo más tenso, más inflexible? ¿Cómo ve ese problema en particular? Mira, yo creo que la democracia cristiana es una democracia, la democracia cristiana chilena es una democracia cristiana muy, muy excéntrica. Primero porque todos los partidos demócratas cristianos del mundo eran más bien de centro-derecha. De centro-derecha, la democracia cristiana italiana. Y lo siguen siendo en general, de hecho. Y lo siguen siendo. La democracia cristiana chilena, en cambio, siempre tuvo una pretensión revolucionaria. En el sentido de decir, aquí hay una revolución marxista, aquí está la revolución nuestra y aquí está una fuerza conservadora que quiere hacer una contrarrevolución. Y entonces hablábamos de Mulián y de Manuel Antonio Garretón, cuando ellos dicen este era un centro excéntrico, porque aquí no había un continuo, no era que se pasara de la derecha al centro y a la izquierda. Aquí habían tres polos que se detestaban. Uno, el Partido Comunista Socialista,
que tenía una agresividad bastante grande con la democracia cristiana que les correspondía esa misma odiosidad, y una derecha que después de la reforma agraria va a decir definitivamente aquí no nos dan garantía los demócratas cristianos y en consecuencia nosotros queremos nuestra propia fuerza. Entonces, la democracia cristiana jugó un rol curioso que le costó bastante. Fue el primer partido, el gobierno de Frei Montalva, fue el primer gobierno que restableció relaciones con la Unión Soviética. Fue el único gobierno en América Latina que condenó la invasión norteamericana a Santo Domingo. Y en consecuencia mantuvo una... Pero ¿dónde se ubicaba la democracia cristiana? La democracia cristiana se ubicaba en el mundo, por ponerlo de alguna manera, si el mundo oriental era el mundo comunista, la democracia cristiana se ubicaba en el mundo occidental, que era en el cual jugaba un rol. De manera tal de que la democracia cristiana nunca estuvo en el limbo, sino que fue parte de la Guerra Fría. No sé si me explico. Sí, sí, Sofía, ¿le atribuye usted responsabilidad a la actitud previa de la DC en los años 60 en ese tensarse del escenario político chileno? Sí, sí, yo creo que efectivamente lo tuvo, porque se introduce con la democracia cristiana esta idea de no hacer alianzas multipartidistas en la conducción del Estado, que había sido la característica de los gobiernos radicales, sobre todo, ¿verdad?, que toma formas muy diversas con Ibáñez y con Alessandria, que al principio pretende no hacerlo, tiene que conceder finalmente a hacerlo. Yo creo, pero el problema mayor yo creo que está en una cierta confusión político-conceptual, diría yo. En el sentido de la idea de socialismo, nuevamente la cuestión del socialismo. Cuando sectores, porque yo creo que Frei no estaba en esta visión, pero cuando sectores importantes y sólidos de la democracia cristiana plantean que quieren un sistema político no capitalista, yo digo, ¿qué es lo que es un sistema político no capitalista? O sea, la socialdemocracia es capitalista, los países nórdicos son capitalistas, toda Europa es capitalista, Estados Unidos, etc. Entonces, ¿qué es lo que es el no capitalismo si no es el socialismo de que estábamos recién hablando? Socialismo real, digamos, claro. Bajo la égida de la Unión Soviética. Entonces, eso crea una confusión política tremenda, tanto en el actuar de la democracia cristiana como en la izquierda, que se siente amenazada políticamente, porque ese es el problema también con la democracia cristiana. La izquierda se siente amenazada porque la democracia cristiana promete que le va a tomar todo su apoyo obrero, digamos. O sea, la idea de ser el partido, digamos, en Chile, digamos, que va a poder cubrir desde los obreros hasta los grandes industriales. Y por otra parte a la derecha, que le promete que la va a hacer desaparecer del mapa, la derecha política, digamos, en el sentido que no va a tener electorado, no va a tener apoyos populares, en fin, no va a tener electorado, básicamente. Entonces, eso genera un problema bien complejo, pero yo creo que detrás de eso, más de fondo, está esta confusión respecto a una vía no capitalista. ¿Pero qué es no capitalista? Cuando otros sectores como Frei, yo pienso que nunca sostuvieron una cosa así, digo. Y por otra parte está esta estrecha alianza de la democracia cristiana con Estados Unidos, porque Estados Unidos decide que Frei es la opción de América Latina frente a Cuba. O sea, Estados Unidos quiere hacer de Frei, la democracia cristiana, la alternativa moderna para América Latina frente al socialismo. Y frente a eso es la DC que se va sintiendo también y que se siente primero con el MAPU a fines del gobierno de Frei, y después durante la Unidad Popular se va el grupo que se llamó Izquierda Cristiana en ese minuto. Es bien curioso ese fenómeno como el partido se va desgajando pero sobre la izquierda. Aún así, dentro del partido permanecen estos sectores que dicen no ser capitalistas. Perfecto. ¿No? Hay como dos almas, me da la sensación. Tenemos a Radomiro Tomic, por un lado, que tiene un programa de gobierno que es bastante progresista, de hartos cambios que se plantean, y hay una democracia cristiana un poquito más conservadora, tal vez, de mantener el sistema. ¿Es así, es tan clara esta división, como estas dos almas podría ser de la democracia cristiana? Yo creo que es una historia más antigua, Sí. porque en el fondo
en los años 30 ya se establece un quiebre fundamental entre lo que es la revolución socialista ortodoxa, a lo Lenin, con dictadura del proletariado, y lo que Stalin llamó los social traidores, los social fascistas, que eran la socialdemocracia. Y la democracia cristiana entraba dentro de esa categoría, vale decir, fue acusada de ser sirviente del imperialismo y la burguesía. Naturalmente, con esos epítetos, que eran recíprocas, era muy difícil llegar a algún acuerdo. Cualquier entendimiento. Y la democracia cristiana, efectivamente, como tú señalabas, se produce un quiebre en su interior. Y hay grupos que son minoritarios, pero que tienen mucha influencia intelectual. Por ejemplo, particularmente el MAPU, que llegan y dicen, mire, nosotros, muy luego de irse el Partido Demócrata Cristiano, dicen, nosotros somos marxistas, leninistas por los cuatro costados. Y esto es interesante algo que dijo Gerardo, porque era un grupo muy pequeño, pero extraordinariamente influyente, ¿no? Sin duda. Eso es muy llamativo, ¿no? Sí, es muy llamativo. Y de hecho, ustedes, tú lo has visto y está en los libros, la influencia del MAPU fue desmedida respecto de su nulo éxito electoral, porque llegó a tener un 2% del electorado. Pero hasta el día de hoy, el mito del MAPU, digamos, amigos que son ex-MAPU, ¿me entiendes? Era un grupo intelectual muy valioso. Y, bueno, a diferencia, por ejemplo, de los radicales, que eran muy poderosos, pero que no tenían un patrimonio ideológico, por decirlo así, muy fuerte. La democracia cristiana sí. Y Eduardo Frei Montalva fue reconocido, como decía Lucía, como una alternativa a la revolución tradicional ortodoxa. Y por eso hay cosas muy notables en él, por ejemplo, la recepción en Inglaterra, la reina de Inglaterra. Pero eso le gustaba a una parte de la democracia cristiana, la mayoría. Pero había otros, MAPU, Izquierda Cristiana, que estaban menos contentos. Nosotros este reformismo no lo queremos, nosotros queremos alinearnos con los que van a ser los autores de la auténtica revolución. Y esos son los socialistas y los comunistas. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos con esta interesante conversación, con estos diálogos. CNN 50. Seguimos con CNN 50, diálogos, para seguir conversando, pero ahora un poco más orientado a lo que fue la relación del Partido Comunista con el Partido Socialista, integrantes de la Unidad Popular. Esa fue una situación que generó bastantes roces internos. ¿Cuál es la reflexión que sacan después de ese momento tan complejo que vivió la Unidad Popular? Sofía. Sofía. Sí, bueno, yo siempre me voy más para atrás como historiadora. Está bien, hay que poner los argumentos y los contextos, bueno, ¿no? Históricamente primero nace el Partido Comunista, un partido inmediatamente vinculado a la experiencia soviética, de los soviets, y de la dictadura del proletariado. En los años 30 nace el Partido Socialista como una propuesta diferente al Partido Comunista dentro de una visión latinoamericanista e indigenista incluso, y muy mezclada doctrinariamente, con muchas vertientes, ¿verdad? Ideológicas, doctrinarias.
Ahora bien, para el Partido Comunista siempre la meta fue, yo creo que hay que diferenciar hacia dónde se va, qué es lo que es la sociedad a la que se busca de la estrategia que se utiliza. Para el Partido Comunista siempre fue la sociedad sin clase, la sociedad de Marx, la sociedad socialismo, llamado, que para llegar a él había que pasar por la dictadura del proletariado y previo a eso había que tener una sociedad capitalista, capitalismo, sociedad comunista y eventualmente la dictadura del proletariado. De modo que apoyan la experiencia de los gobiernos radicales de industrialización justamente para crear una clase obrera en Chile. Entonces, tiene esa forma de operar políticamente. Se va pasando por etapas. Tienen la claridad de que esa etapa lleva a la otra etapa. Entonces, en ese sentido, ellos se sitúan en la Unidad Popular, a mi juicio, mirando el destino final, que es el socialismo soviético, pasando por esta experiencia de que vamos a ver si utilizando la institucionalidad es posible llegar al socialismo soviético. A mí me parece muy violento lo de los resquicios legales, no me parece que sea parte de la institucionalidad, es una burla a la institucionalidad, a mi juicio. Y con las tomas, sobrepasando toda institucionalidad, con grupos armados, en fin, etc. Pero el Partido Socialista es diferente. El Partido Socialista está jugándosela por... No cree, desde los años 50 y sobre todo después de la elección del 64, que la derecha vota por la democracia cristiana, no cree posible la vía electoral. Y va proponiendo la vía insurreccional desde entonces. Entonces se encuentra con la sorpresa que Allende triunfa electoralmente cuando creían que, bueno, ya vaya a la elección y piérdala. Eso es un poquito, yo creo, la actitud que tuvo. Entonces cuando se encuentra que tienen el gobierno en sus manos, bueno, pero han estado apostando permanentemente por esta otra vía, digamos. Entonces, en el sentido de que puede que en el proceso político hayan tenido diferencias de... A ver, detengamos el proceso acá, podría decir el Partido Comunista, detengamos el proceso acá para consolidar y después eventualmente, porque nos estamos arriesgando, ¿verdad? El exceso arriesga. Y el Partido Socialista, no, el exceso es lo que lleva. El poder popular, crear poder popular para poder llegar a una sociedad, un proceso como el cubano. Hay un problema también, o algo que se ha discutido mucho, que es el hecho de que Salvador Allende haya estado dispuesto a someterse al Comité Político de la Unión Popular, que sus decisiones pasaran por la unanimidad del Comité Político del UP, algo más bien extraño en la tradición presidencialista chilena. Pero Aguirre Cerda tuvo problemas con eso, pero intentó superarlo. ¿Cuánto cree, Genaro, que esa decisión o esa subordinación en parcial, no sé si es que está de acuerdo, digamos, de Salvador Allende a sus partidos, le quitó liderazgo, le quitó libertad de movimiento después para tomar decisiones, lo dejó un poco atrapado? Bueno, yo creo que Sofía ha hecho una buena descripción de lo que es las discrepancias que habían en términos teóricos entre los comunistas y los socialistas. Pero en el gobierno de Allende también hay que bajar a la política concreta. Y en la política concreta, el presidente Allende comete algunos errores gravísimos. Uno de los cuales es el que tú dices, de que aquí todo se podía resolver por unanimidad. Y entonces un partido tan pequeño como la Izquierda Cristiana tenía el mismo poder que el Partido Comunista a la hora de las decisiones claves. O el API en su minuto, ¿no? O el API, que era todavía menos que la Izquierda Cristiana. Entonces el gobierno del presidente Allende llega a una suerte de inmovilismo. Hay un libro de Joan Garcés donde dice de que unos 10 días antes del golpe militar, cuando ya el golpe lo sabe todo el mundo que viene, ¿me entiendes? Cuando el general Prat, 48 horas antes, le dice al presidente Allende, le dice, usted está al borde de que haya un golpe militar. Y Salvador Allende le dice, bueno, ¿y qué usted sugiere? Pida permiso por un año. Como Arturo Alessandri, claro, algunas décadas antes. Y bueno, Salvador Allende le dice por ningún motivo. Y Prats, que era un militar, entiende que Allende es la autoridad y le dice, presidente, no he dicho nada y ¿qué hay? Pero ¿qué es lo que pasó entre medio? Que 10 días antes, el presidente Allende le manda una carta al Comité Político de la Unidad Popular y le dice, díganme qué hacemos, propónganme qué hacemos. Uno es un entendimiento con la democracia cristiana, que no era gratis, porque era quebrar la Unidad Popular. El otro es la vía insurreccional, vale decir,
la unidad en torno de la toma violenta del poder, como por lo demás lo decían por los diarios Carlos Altamirano, el MIR. Y lo tercero es buscar un acuerdo que nos permita pasar los próximos 60 días en los términos que el presidente de la República diga. Él pide una opinión inmediata. Esto está en los textos. Yo no estoy inventando nada. Estoy diciendo lo que he leído y lo he releído. Y entonces el Comité Político de la Unidad Popular contesta de una manera increíble. Le dice a lo primero, entendimiento con la democracia cristiana por ningún motivo. Segundo lugar, respecto de la situación insurreccional, no hay acuerdo. Y respecto de entregarle al presidente de la República por 60 días la resolución, tampoco hay acuerdo. Y Garcés dice, y tampoco se propuso nada como alternativa. No hay propuesta Entonces, alguna. ¿qué es lo que pasaba? Que en ese momento el presidente estaba entrampado en una situación que no era ni revolución ni insurrección. ¿Y ahí faltó liderazgo, tal vez? ¿Ah? Tal vez alguna característica de liderazgo, tal vez, de tomar decisiones. Bueno, el presidente Allende, es complicado hablar de él, pero el presidente Allende tenía una gran habilidad para el manejo de la coyuntura. Se decía que era la mejor muñeca del mundo. Pero cuando tú tienes tanta habilidad táctica, puedes en la habilidad táctica perder el sentido estratégico, ¿me entiendes? Y yo creo que a Salvador Allende muchas veces le pasó de que salvó la unidad táctica, pero perdió el futuro. Perdiendo de vista la otra parte. Pongo un solo ejemplo, no quiero aburrir, pero cuando se produce la aprobación de la ley de control de armas, que había insistido mucho la democracia cristiana, el Partido Nacional, resulta que el presidente de la República o la promulga o la veta. Y el Partido Socialista, el MIR, el Partido Comunista dice, usted tiene que vetarla. Y Salvador Allende se encuentra tironeado entre el Parlamento, que por mayoría le exigía promulgar la ley, y sus partidarios que le exigían vetarla. ¿Y qué es lo que hace? Manda unos vetos, y esto está en la historia, ¿no? Tan mal estructurado que el Parlamento no lo puede aceptar y en consecuencia se aprueba la ley. Típico caso, tuvo una victoria táctica, pero tuvo una derrota estratégica. Sofía, ¿era posible el acuerdo con la DC que se ha escrito tanto sobre los últimos diálogos? La tradición de izquierda siempre ha culpado a Elwin de ir a negociar de mala fe con el presidente Allende en la Casa del Cardenal. La tradición demócrata cristiana, la cual Genaro forma parte, por supuesto, dice Salvador Allende no quiso romper con su izquierda, el Partido Socialista no lo autorizó. ¿Era viable llegar a acuerdo en esas condiciones? ¿O era una conversación condenada de antemano al fracaso? ¿Qué otra manera de preguntar si es que qué tan inevitable era el mismo golpe o no que termina desencadenándose después del fracaso de esas conversaciones? Para Allende, conceder lo que pedía la democracia cristiana implicaba reprimir las fuerzas insurreccionales del MIR y gran parte del Partido Socialista. Y yo creo que en una decisión no liviana decidió no hacerlo. No quiso ser González Videla de ningún modo, ¿no? No sé si el modelo era González Videla, porque González Videla, claro, fue una represión específicamente al Partido Comunista. Este iba a ser una represión armada, iba a ser una represión muy sangrienta, iba a ser un enfrentamiento armado entre un ejército comandado por el presidente de la República. O sea, Allende habría sido el represor de las fuerzas, pienso yo, ¿no? De las fuerzas, imaginando la situación, de las fuerzas revolucionarias que se habrían negado a aceptar que se pusiera fin al proceso de crear el poder popular. Porque eso en el fondo, en dos palabras, era lo que estaba pidiendo la democracia cristiana, que se pusiera fin a esta transgresión a la institucionalidad por la vía de los hechos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, en un sentido de más mediana o mayor, de más larga duración,
Los presidentes de la República y los partidos políticos que lo apoyan han tenido durante toda la vigencia de la Constitución del 25, tuvieron durante toda la vigencia de la Constitución del 25 relaciones muy complicadas. Muy complicada. Se supone que la Constitución del 25 crea un presidencialismo que transforma al presidente de la República en una especie de semidictador o de una autoridad incuestionable. Alessandri está pensando en los inicios de la Constitución del 33, en los decenios autoritarios de principios de la década de los 30 a 50, pero eso nunca es así. Y siempre los presidentes se quejan y tienen que ceder a los partidos políticos, a las exigencias y límites que les ponen los partidos políticos. Y esto yo pienso que el caso de la misma Democracia Cristiana lo tuvo con Frey, que a pesar que era un partido único. Pienso que ese problema se acentuó, pero viene ya de largo aliento durante el periodo de la Unidad Popular. Genaro, ¿cuál es el rol de la prensa en esa época, sobre todo la polarización política en los sectores? Bueno, yo creo que el tiempo de la Unidad Popular es un tiempo de una extrema polarización, pero una polarización que tenía una tremenda carga ideológica. Y entonces el país se dividió entre los que escuchaban, leían el Mercurio, escuchaban la radio, Agricultura, Balmaceda, Cooperativa, y al frente los que leían El Siglo, el Clarín. Se cortaron los puentes, se rompieron amistades de partida, si no fue amistad, pero una cercanía entre el propio Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva. Todo esto se cortó como con un cuchillo. Y entonces la prensa no es extraña eso. La prensa en la época es de una violencia. Es muy virulenta. Muy virulenta. A Frei se le acusa en primera página de un diario de estar metido en el mercado negro de la carne. Y por el otro lado, a Salvador Allende se le acusa de las peores barbaridades. Y a Fidel Castro ni hablar, digamos. Y a Fidel Castro cuando viene ni hablar. Claro. Entonces, ahí se produce una cosa muy, muy, muy desgraciada. No hay puentes. Y el único puente que yo creo que jugó, pero ya era demasiado tarde, tal vez fue el cardenal. Ustedes saben, yo soy agnóstico, pero conocí bastante al cardenal Silva y tuve por él mucho aprecio. Yo creo que él hizo un esfuerzo, pero ya era tarde. El país iba camino a la catástrofe. ¿Qué papel juega la derecha en esas negociaciones? Porque siempre hay gente a la cual le ha llamado la atención que en esas negociaciones la derecha nunca ha estado sentada, ¿no? La derecha era irrelevante, estaba en un papel de una oposición tan fuerte que ya no podía sentarse en esa mesa. ¿Por qué la derecha parece no formar parte de la negociación propiamente política en ese minuto, Sofía? Pero la derecha está en alianza con la Democracia Cristiana en el CODE. Efectivamente. Y están actuando en conjunto en el Congreso, al menos, ¿verdad? No sé cuánto más allá del Congreso, pero en el Congreso ciertamente sí. Pero claro, ¿cómo se iba a entender Allende con la derecha? Era mucho más difícil que si no se pudo entender con la Democracia Cristiana, ¿cómo se iba a entender con la derecha? O sea, las exigencias habrían sido... O el clima de conversación, no sé, no lo visualizo, que pudieran haber estado en esas conversaciones en la Casa del Cardenal, por lo demás. No lo permitía. Hablamos un poco del MAPO, que era un grupo pequeño, pero muy influyente. Uno podría decir algo parecido del MIR, que no era parte del UP, pero que ejercía una presión hacia la izquierda muy fuerte, sobre todo, creo yo, en algunos sectores del PS en la época, ¿no? Claro. O sea, el MIR no era parte del UP, pero un actor muy importante al interior del UP, pese a no ser formalmente parte. ¿Estarían de acuerdo con algo así? Sí, pero yo creo que es un poco maniqueo creer que aquí solo el MIR y el Partido Socialista estaban en la vía armada. Yo creo que la oposición a Salvador Allende al principio tiene una dosis de acercamiento y de civilidad entre los demócratas cristianos y Allende. Y se traduce en la propia elección de Salvador Allende, que fue elegido con los votos demócratas cristianos en la segunda vuelta.
Y en segundo lugar, la democracia cristiana no va a ser partícipe de las primeras acusaciones constitucionales contra ministros. Durante el 71. Hasta que llegó la marcha de las cacerolas y ahí. Ahora, lo que sí sucede es que en esa época la democracia cristiana era el corazón de la derecha, porque tenía prácticamente todos los rectores de las universidades eran demócratas cristianos, la cantidad de concejales, de alcaldes, era la primera mayoría en la Central Unitaria de Trabajadores de Santiago, en fin. Pero con el paro de octubre aparece un poder nuevo, que es la pequeña burguesía, por decirlo de alguna manera. ¿Me entiendes? Que son los transportistas, los comerciantes, la gente que podía parar, porque ellos eran dueños de sus propiedades, pero a la vez sus trabajadores. Y entonces ahí se comete un error brutal, que es subestimar el poder de ese mundo. Y ese mundo, a partir del paro de octubre, y especialmente después, llega y dice, nosotros queremos mucho a don Eduardo Frei, pero lo que aquí se necesita es una mano dura. Y nosotros estamos por respaldar al Partido Nacional. Y el Partido Nacional empieza a tener una fuerza muy, muy grande. Bueno, y para ser franco, la democracia cristiana va en una deriva hacia la derecha. Hacia la derecha. Porque sus bases se van yendo hacia allá también. Claro, ¿no? Es decir, de lo que hablábamos, de la polarización. La democracia cristiana hacia la derecha, el Partido Comunista, que fue el más leal con Salvador Allende, va también hacia la izquierda. Y entonces, bueno, esto es una tragedia, y la expresión de esa tragedia es lo que vemos de una cosa insólita, que es que en un país se bombardee el Palacio de Gobierno con aviones de guerra, ¿me entiendes? ¿Qué tan significativa fue la declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del 73, en torno a la cual se ha discutido tanto, ¿no? ¿Fue realmente una especie de llamamiento al golpe, autorización del golpe? ¿Fue leída así por los militares? ¿Jugó un papel tan relevante como a veces se hace creer? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo ve Sofía? Mira, yo la he releído ahora. Pienso que hay distintas lecturas según los momentos históricos y según los sujetos que leen, o sea, eso sabemos, ¿no es cierto? No existe un texto que tenga una lectura posible. Ahora, dentro de lo que yo veo como el sentido fundamental que tiene, es que en el fondo está llamando a los militares a tomar la conducción del gobierno. O sea, yo no veo tanto una llamada a un golpe de Estado, puede estar implícito, ¿ah? Y si hay un complot del CODE en su conjunto con los militares, puede ser como un gesto, el gesto esperado, no lo sé. Pero sí lo que yo veo en ese texto es decirle a los militares que estaban en el gobierno, mire, ustedes están en el gobierno, bueno, ustedes gobiernen. Y por eso la respuesta de Allende a esa carta es ese. O sea, ustedes no pueden dirigirse a los ministros militares. Eso es un seleccional. Claro. Soy yo el presidente de la República. No pueden pasar encima de mis prerrogativas. Yo nombro a los ministros de Estado. Ustedes no pueden estar hablando a los ministros de Estado. Y además le hablan a los ministros de Estado militares, ¿me entiendes? Por ahí veo yo el eje del análisis de la declaración. Ahora, básicamente, sí. Genaro, ¿y para usted este acuerdo parlamentario tiene alguna relevancia, sirve como argumento para lo que pasó después? Bueno, yo creo que la historia no es solo la lectura de los documentos, y en eso estamos de acuerdo con Sofía. El documento es muy controvertido, porque tiene una justificación. Se había aprobado una reforma constitucional por el Parlamento. El Tribunal Constitucional había dicho que el Parlamento tenía el derecho a aprobar la reforma. La Contraloría se negó a hacer una apreciación parcial, una aprobación parcial, de manera tal de que la declaración esa tiene un fundamento muy sólido. Y se estaba jugando con fuego. Ahora, pero yo decía que la historia no es solo los documentos.
es también un proceso gradual de degradación del sistema político. Y en ese proceso de degradación, los militares son llamados de una manera irresponsable por el gobierno y al final por la oposición al poder. No se olviden ustedes que el paro de octubre, cuando el país estaba en la ruina, llevaba 3 semanas enteramente parado, Salvador Allende mete a los militares en el gobierno. Y en 48 horas el paro desaparece. ¿Qué es lo que entendieron los militares? ¿Qué es lo que entendió el país? De que los militares ponían orden. Cuando se produce la votación, los militares, además de eso, son una garantía, junto con Salvador Allende, porque Salvador Allende en esto se jugó lealmente porque hubieran elecciones honestas. Y las elecciones del 73, de marzo del 73, fueron honestas, pero perdió Salvador Allende de una manera muy fuerte, de manera tal de que quedó de nuevo y más minoritario en la Cámara de Diputados y en el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí Salvador Allende manda a los militares fuera del gabinete, lo que me parecía a mí, sinceramente me parecía correcto. Pero la situación se hace inmanejable y 6 semanas después mete a los militares de nuevo al gabinete. Y ahí toda la prensa internacional, yo aquí voy a pasar un aviso comercial, yo voy a presentar un libro que escribí el 74, no le he cambiado una coma, un adjetivo, sobre ese periodo. De la vía chilena a la vía insurreccional, el título. Es un libro que escribí en la época, no tiene odio, no tiene una descalificación de Allende y de la Unidad Popular personal. Tiene una crítica muy dura. Bueno, pero lo que sí pasa es que en ese momento la prensa internacional dice, cuidado, el presidente al llamar de nuevo a las Fuerzas Armadas los puso como árbitros. Y en los días finales hay que pensar, en el último mes y medio del gobierno del presidente Allende, hay 3 ministros de defensa. Uno es Clodomiro Almeida, que dice, bueno, yo he sido llamado, no entiendo mucho los militares, dura 18 días. Después llega Carlos Prats y al 14º día tiene un incidente estúpido en la Costanera, donde una señora, todavía figura el nombre ahí, le saca la lengua, él cree que puede ser víctima de un atentado como lo había sido Schneider, se baja del auto y bueno, en ese cuadro se quiebra el ejército. Las señoras de los generales van a la casa de Carlos Prats a pedir en el fondo la renuncia de él. Y ahí Salvador Allende nombra 20 días antes del golpe militar a un hombre de su confianza como comandante en jefe, que es Augusto Pinochet. Ahí sale Carlos Prats de la comandancia, que era comandante en jefe y a la vez ministro de Defensa, se va de ministro de Defensa, se va de comandante en jefe, asume Augusto Pinochet y entra por los últimos 20 días como ministro Orlando Letelier. Entonces, cuando uno tiene una crisis de la política militar de esa magnitud, esto es única y exclusivamente son hechos. El país se iba descomponiendo en la crisis permanente entre los poderes del Estado. Yo viví muy estrechamente esa época. De repente la oposición citaba una marcha, acudían 150.000 personas. Y a la semana siguiente la Unidad Popular citaba otra marcha, asistían 200.000 personas. El país vivía en la calle. Ese era un cuadro realmente muy dramático. Bueno, agradecer a nuestros invitados, a Genaro Arriagada, Sofía Correa Sutil, por estas reflexiones. Daniel, también. Muchas gracias. Ha sido un placer poder
llevarles a ustedes estas reflexiones a 50 años del golpe de Estado de 1973. Y bueno, invitarlos para la próxima semana a CNN 50 Diálogos. Daniel. Perfecto, sí, muchas gracias por haber estado con nosotros por compartiendo estas interesantes gracias. reflexiones, Sofía y Genaro. Gracias por la invitación. Hasta la próxima semana. Gracias a mi compañero.